Nuevo Nissan Micra patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé a Recife, kilómetro 1,6. Muy buenas tardes y bienvenidos a Biosfera Televisión, tiempo de tertulia. Es viernes, espero que el día de ayer les resultara, en fin, agradable a todos y anteanoche pues mejor todavía, ¿no? La noche de los finaos, de Halloween y de todas estas cosas que ya venimos celebrando. Vamos a analizar los asuntos de esta semana, que ha tenido un día menos, pero no por ello un lío menos, y después en la segunda parte hablaremos con Alicia Rubio, es vicesecretaria de movilización de Vox y, bueno, digamos que está ahora mismo de actualidad por haber firmado un libro en el que pone en cuestión la ideología de género y otras muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues lo va a presentar el libro en Fuerteventura y nos acompañará para que nos explique exactamente qué es lo que quiere decir con todo esto. Bueno, y hablaremos de un montón de cosas desde ya, así que les presento a quien nos acompaña en esta charla de los viernes, Carlos Espino, simpatizante del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. A su lado, Carlos Meca, que es consejero de Podemos en el Cabildo de Lanzarote. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Muy buenas tardes. Y, hay que decirlo también, precandidato a candidato, ¿cómo lo llaman al final? Es precandidato. Sí, precandidato a encabezar la lista al Cabildo por precandidato a encabezar la lista al Cabildo por Podemos. Y en otro lado de la mesa, Benjamín Perdomo, que es consejero de Ciudadanos en el Cabildo. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas. Muy bien, buenas tardes. Ya les echaba de menos. Sí, es verdad que llevaba 3 semanas sin venir. Tú todavía no eres precandidato a nada, ¿no? No, yo todavía no. Nosotros en Ciudadanos, las candidaturas en enero. No hay prisa, ahora hay que ir formando equipos y trabajando. Vale. Tomás López, consejero del Cabildo de Somos. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien. Que ya al final, ¿sabes ya qué va a pasar? Todavía nada. No. Porque te hiciste ahí un medio Joel Delgado. Bueno, Joel Delgado sí Joel Delgado se hizo un Tomás López. Yo juraría que nunca. Joel sí dijo además una razón. Yo dije que en principio no tenía interés en presentarme, pero que. Bueno, ese fue más contundente él, la verdad. Fue más contundente. Fue bastante más contundente, sí, claro. Cada cosa en su sitio. Sí. Y Samuel Martín, que es concejal en Arrecife de Coalición Canaria. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenas. Muy buenas. Buenas tardes, muy bienvenido. Bueno, pues no sé, ¿por dónde quieren empezar? Esta semana ha habido pleno en el Cabildo de Lanzarote. Por cierto, noticia de última hora, que ya sabía yo que tenía que decir una cosa, porque igual hay mucha gente que le ha motivado el tema, ya no es tema. El domingo por la tarde, en Aría, en la Casa del Cura, había una charla de Josep Pàmies, ese hombre que cree que el Alzheimer se cura con lejía, entre otras muchas aberraciones, y ya no hay charla. La intentaría lo ha suspendido, era el poder de las plantas o un rollo de estos, lo que iba a hablar este hombre, Josep Pàmies, suspendida la charla, que, en fin, menos mal que se han dado cuenta, porque esto viene ya de lejos, lo del Pàmies ¿no? Que el Alzheimer se cura con lejía, que el cáncer... No, y el autismo, que vamos a ver, y que Dios me perdone por cómo lo voy a expresar, el Alzheimer es algo que normalmente se produce en un estadio terminal o los últimos años de la vida, pero yo me imagino a una familia con un niño autista cuando viene un auténtico criminal como este y le coge y le dice que lo de su niño se puede curar. ¿Sabes? Yo criminal. No, es criminal. Ignorante. No, criminal, porque vamos a ver, los efectos secundarios que tienen ese tipo de tratamientos son peligrosísimos y sobre todo que alejan a la persona que cae embaucada en este tipo de cosas, lo aleja de los tratamientos convencionales que darán resultado o no darán resultado, pero son los que están probados que pueden hacer algo. Lo verdaderamente sorprendente en este caso, en el del Ayuntamiento de Aría, es casi el enorme retraso con el que actúa, porque esta misma charla estaba planteada en La Palma y estaba planteada en Fuerteventura y se suspendió ya desde hace algo más de una semana. Pero dicho eso, también de esas otras 2 administraciones, Cabildo de La Palma, donde gobierna un socialista, y lo digo con total normalidad, o Cabildo de Fuerteventura, lo que es intolerable es que las administraciones a veces, con ese afán de rellenar huecos en la programación, viene cualquier charla, lo que sea, cuando nos damos cuenta, estamos siendo cómplices de auténticos charlatanes. O
sea, no se puede estar destinando dinero público, no se le puede aportar la credibilidad que supone el sello de una administración pública a este tipo de charlatanes con el riesgo que corre la sociedad. Y me parece que debiera movernos en este momento a una reflexión que vaya más allá de lo que es la anécdota de la suspensión esta, sino hasta qué punto pueden las administraciones estar dando coberturas a este tipo de actos. Bueno, el intento aclarado, estaba buscando la nota para ser fiel al contenido, pero justo no la tengo yo por aquí o no me carga esto, yo qué sé. Que, bueno, el último párrafo de la nota de prensa venía a decir, decía de hecho que el intento daría, en fin, rechaza cualquier desviación contraria o distinta a la medicina convencional para la curación de determinados tipos de males y tal. Porque es verdad que, en fin, que las plantas pues sí tienen un poder curativo en determinadas cosas, ¿no? Sí, dolor de barriga, por ejemplo. ¿Cuántos kilos de pasote nos han metido ustedes en versión infusión para que se les cure todo? Pero claro, hay cosas desde luego que no... Y yo particularmente tengo 2 plantas medicinales que no me fallan. Una es la del café y otra es la del tabaco. Mira, ¿sabes? Esas 2 a mí me dan un resultado terrible. Bueno, pues dicho, que alguien quiere comentar algo de Pamies o del tema. No, que a mí me sorprende que en el Ayuntamiento de Aria, gobernado por Coalición Canaria y Somos, que están a mi izquierda, no sé, hagan este tipo de charlas, sinceramente, no me sorprende, pero bueno, han rectificado y... Si tuvimos una relación directa entre las plantas, no, ¿verdad? No, pero a mí me sorprende que Pepe Dorta, un tío con un nivel intelectual un poco más, ¿sabes? Elevado, ¿no? Bueno, sí. Que diga que el autismo y eso pues se cura con lejía, nada más. Es decir, no... por elevar el tema, efectivamente, yo pienso, no solamente en el caso de Aria, sino que ha pasado, según han nombrado, por varias corporaciones, ¿no? O sea, es cierto que cuando se rellenan espacios culturales por parte de las administraciones, desgraciadamente, seguramente a lo mejor no lo hace el concejal de manera directa, ni el alcalde, ni mucho menos, sino que alguien que presenta un libro, que se te ofrece la posibilidad de uno que canta, el otro que no sé qué, y a lo mejor no analizas, y eso sí es digno, pero más allá de las siglas políticas, que parece que ha pasado por diferentes... Lo que sí hay que decir, en estos casos, en primer lugar, que bien está que se suspenda, y en segundo lugar, que es lamentable, ¿no?, que determinadas personas, porque además, sobre todo con el recorrido que tiene la ciencia, o sea, la ciencia es ciencia porque lo que yo considero que ocurre, no solamente es que ocurra, sino que lo experimento, lo publico, lo contrasto, y entonces no puede venir un cantamañana, sobre todo, a beneficiarse del dolor, porque claro, la gente o de la desesperación de una familia que tiene un chiquillo con una determinada discapacidad, o de los otros que te dicen que para el cáncer no sé qué cosa, ¿no? Y entonces pues está bien que ese tipo de filtros ocurran. Ojalá se hubiese dado antes el filtro, ojalá se hubiese suspendido antes o directamente no hubiese aparecido nunca en la programación, pero bueno, una vez que nos hemos dado cuenta que este es el señor que cuenta que el autismo se cura con lejía o algo así, sí, el autismo era así, el autismo, sí. Pues que se haya retirado de la... Tengo la nota del consistorio, dice que abandonar el tratamiento médico convencional testado según métodos científicos para sustituirlo por terapias no probadas es peligroso para la salud propia y la de quienes nos rodean, tal y como advierte el Servicio Canario de Salud. Bueno, es textualmente lo que dice. ¿Algún comentario por alusiones o algo? Que lo hemos dicho todos, ¿no? Decía Carlos Charlatán, otros cuando leemos las noticias hablaban del evocador del agua milagrosa, como algunos también lo llaman. La Iglesia tiene varias denuncias por lo que hemos podido ver en las redes en estas últimas semanas. Es verdad que cuando saltaba la noticia de esa primera reunión que iban a tener en La Palma, esa primera charla, lo llamaban el evocador como decía antes, del agua milagrosa. Y yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, no solo con este tipo de personas, sino es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando contratamos algunas charlas, algunas ponencias que se hacen por las administraciones públicas, muchas veces vemos algunos titulares y después la realidad es otra, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yo creo que se ha actuado al final por todas las administraciones públicas de Canarias en el sentido que se tenía que hacer, y sobre todo yo creo que es importante esa noticia que daba Jaime de que no se pueden abandonar los tratamientos que estas personas vienen teniendo hasta ahora, porque al final puede generar algo peor, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, y sobre todo tener mucho cuidado con estas personas que dicen que son capaces de curar, y algunos de ellos se llaman curanderos, ¿no? Bueno, venga, pues ya está. Luego tenemos aquí temas así de controversia de la semana que trataron en el Pleno, pues los radares de Tinguatón, bueno,
supongo de Timotón, no sé si de la Jeria también, los radares, que ahora hablaremos de ello, el órgano de gestión ambiental, que por culpa de la oposición en el Cabildo no sale adelante, el canon eólico, que la que se está liando también con el tema este, y ha sido polémica también el viaje del presidente a Sudáfrica. ¿Dónde quiere empezar? ¿Dónde quieres? No, ¿a qué hora pretendes tú terminar? Fue la relación de temas. Tenemos 40 minutos más o menos para hablar de todo esto, son 4 temillas, a 10 minutos por tema, pues 25.000 pesetas. Va. Estaba recordando a mí mismo al 1, 2, 3. Órgano de gestión ambiental, que es, digamos, esto que vendría a sustituir a la COTMAC, pero así a nivel insular, para revisar todos los temas que se quieren hacer en relación con el territorio. Y todavía no tenemos las personas, hombres y mujeres, que lo tienen que formar, porque al parecer la oposición no... Es que esa es una de las cosas que... Yo he leído eso. Sí, en el Facebook de Yeday, que es un medio de comunicación muy interesante, que está a la altura de la lejía y esta cosa que estábamos hablando antes, porque yo que en pocos sitios más, vamos a ver, el otro día se produjo un pleno en el cual, después de una aprobación inicial en el que sí salió, y un periodo de exposiciones en el que grupos políticos como el mío hicieron alegaciones, porque para eso está el periodo de exposición, ¿no? Y además lo están diciendo también que van a hacer algo parecido con el PIO. Oiga, apruebe usted lo que venga por aquí, que luego tiene el periodo de exposiciones para poder hacer aportaciones o aquello que le guste y que no le guste. Bueno, nosotros hicimos una aportación que me parece que es interesante, en el sentido de que el órgano que se decida ahora, o a las personas a las que se elija de acuerdo a este reglamento que se iba a aprobar y finalmente no se aprobó, van a tener que estar 5 años y nadie las va a poder cambiar, de manera que van a estar con esta corporación, con la que venga también después, ¿no? Por lo tanto, si es de todos ese órgano, si va a ser de todos, no puede ser que lo nombre solamente una parte. Entonces nosotros decíamos que por qué no lo elegían por 2/3 y luego Nueva Canarias hizo una propuesta similar de por 3/5. En definitiva, 3/5 creo que son 14 consejeros, o sea que no solamente valga el grupo de gobierno, sino que tenga que hablar con alguien más, que tampoco son 2 consejeros más. Y en el caso de la propuesta nuestra, creo que eran 15 o 16 consejeros, pues con 3 personas más, de las que estamos ahí sentadas en el Pleno, para buscar ese consenso, ¿vale? Luego llega ese documento al Pleno, después de las aportaciones y de las alegaciones hechas, y resulta que es que hay una miembro del grupo de gobierno que no estaba, porque estaba indispuesta, estaba mala, lo entiendo, y entonces los reglamentos en el Cabildo solamente se pueden aprobar con mayoría absoluta. Hace la pregunta, un miembro del grupo PSOE, Marcos Vergás, oye, ¿estamos seguros de que podemos aprobar esto en estas condiciones? El secretario no lo tiene claro, porque no tenía adelante, y pide, en este caso Benjamín Perdomo, que se deje sobre la mesa hasta que se sepa con claridad. Claro, no dejan a Benjamín, ahí entonces ya empieza el show de Pedro Sánchez, no dejan a Benjamín explicar por qué mejor dejarlo sobre la mesa, pero empieza a pedir los votos de cada uno de los miembros. Cuando se da cuenta de que el que tiene al lado, que es el señor vicepresidente don Manuel Cabrera, tampoco lo tiene claro, incluso está dispuesto a dejarlo sobre la mesa, dice, un receso, vamos a parar esto aquí. Y cuando lo para, él, porque él no tiene los votos y porque tiene a su vicepresidente que le está diciendo que tampoco lo tiene claro, pues nos quedamos allí así, nos pusimos a hablar, nos sentamos, y ahí sacó y una foto, la oposición paraliza el pleno, o el pleno, no sé qué, no va a salir el planeamiento, todo lo que ellos han hecho mal en todos estos años, que no hay plug en Chinijo porque no tienen antes el PRON que es necesario, todo lo que no han hecho, lo de la Jeria, lo de tal, todo esto no va a salir por culpa de la oposición, que lo único que dice es, me da 10 minutos, déjenme ir a comentar cómo está la cosa. Pues una cosa un poco absurda, ridícula, no tenían los votos para aprobarlo, entiendo yo, y tuvieron que suspenderlo y finalmente lo dejó sobre la mesa. Sí, bueno, a mí me sorprende algunos partidos de gobierno en cómo intentan manipular y cómo intentan tergiversar toda la realidad, ¿no? Y al final, cuando empiezas a desgranar todo lo que ha ocurrido, pues bueno, pues lo único que te queda es echarte las manos a la cabeza y a veces incluso hasta reírte de cómo actúan y cómo hacen las cosas, ¿no? Mire, yo propongo que se quede encima de la mesa porque entiendo que tiene varios defectos. El primero es que está informado por una persona que no puede informar, que es Miguel Ángel Santana, que ya hay informes del secretario en el que están diciendo que un director insular no puede informar y el grupo de gobierno tomar acuerdos en función de esos informes. Eso está más que masticado y más que dicho, y lo lleva. Entonces, yo lo que digo es, mire, que se quede encima del pleno. Primero, porque el secretario ha consultado y no tiene muy claro si tiene que aprobarse por mayoría absoluta o por mayoría simple. Además, no puede informar Miguel Ángel Santana en este sentido. Y además, sugiere una duda que todo el mundo tiene y que han ampliado, ¿no? El presidente decía que no conocía quiénes iban a ser esas 5 personas que iban a formar parte del órgano ambiental
y en un pleno se le escapó, por pregunta nuestra, que ya tenía 2 o 3 pensados. Pero es que a Chede y Eugenio también se le escapó que ya estaba haciendo entrevistas. Y claro, la oposición empieza a tener pánico de quiénes van a ser esas 5 personas que decide el grupo de gobierno y que va a estar durante 5 años. Es decir, porque para esto no vale cualquiera. Para el órgano ambiental de Lanzarote no vale cualquiera. Y las dudas empiezan a acrecentarse. Entonces lo que se dice es, oiga, déjelo encima de la mesa, despeje todas las dudas y en el siguiente pleno se aprueba. ¿Cuál es el problema? Y además, como decía Tomás, el descaro de achacar a la oposición que durante 25 años, 9 de presidente del gobierno, Pedro Sanginés ha llevado el plan de las aéreas más de 3 veces, con errores de falta de la memoria ambiental, falta de informes, decir que el plan general lo aprueba el grupo de gobierno en consejo de gobierno cuando tiene que ser el pleno. Es decir, ese tipo de fallos lo han tenido un montón de veces, con lo cual hay que tener más prudencia y hay que hacer las cosas bien. No, te voy a dejar para último porque igual te cae alguna alusión más. A ti no, a tu partido. Carlos y Carlos. Los Carlos. Bueno, vamos a ver. Primero, el secretario hizo las averiguaciones correspondientes y lo que vino a decir es que hacía falta una mayoría simple para llegar a ese acuerdo. Quiero decir con esto que daba igual que estuviera o no la consejera del Partido Popular que faltaba a efectos de esa votación. Porque para la aprobación definitiva no, Carlos. Para la de las alegaciones, que era lo que se iba a someter a votación. O sea, que el otro día lo que se iba a someter a votación eran el miércoles, si hubiese habido más sí es que no es, ya hubiese valido. Exacto. Entonces, mientras Manolo Cabrera, que era el que había dicho que tenía dudas, dijera que no, ya daba igual que estuviera o que no estuviera la consejera del Partido Popular. Quiero decir que eso que dice, no, aprovecharon que no estaba, no es verdad, según lo que dijo el secretario. Para aprobar o rechazar las alegaciones, las 2 que había, una de Nueva Canarias y otra de Somos, no hacía falta mayoría absoluta, así que esa excusa en primer lugar no estaba. Y segundo, ahora la verdad es que a nosotros nos sorprende escuchar ahora a Ciudadanos decir que es que tiene varios defectos, y nos sorprende incluso ver que se intenta corregir ahora algo que en el momento de la primera votación de este órgano ambiental, en el Salón de Plenos del Cabildo, pues algunos lo dijimos muy claro. Tal y como está planteado ese reglamento, es un disparate. No puede ser que ahora la mayoría absoluta, y solo la mayoría absoluta hoy del Cabildo, vaya a decidir quiénes van a componer ese órgano, que es un órgano absolutamente fundamental para el planeamiento de la isla, por 5 años, y sin que el Pleno pueda después revocarlos además. O sea, van a estar 5 años sí o sí. Decíamos, no puede ser que sean 12 personas, y por eso el Grupo Podemos, y creo que Maripaz Cabrera, que somos, también votó en contra, y fuimos los únicos porque decíamos, es que esto es un disparate, y parece que ahora algunos empiezan a darse cuenta de que efectivamente era un disparate, porque parece que ahora algunos caen en la cuenta de que se le está dejando a Pedro Sanginés y a su mayoría absoluta en el Cabildo decidir qué personas son los que van a decidir o informar sobre el planeamiento insular, que va a ser decisivo. Durante 5 años. Durante 5 años, sin que se puedan revocar esos miembros. Exactamente, ese es el disparate, y hay que recordar que nace de la propia ley del suelo, que es la que establece la creación de los órganos ambientales, establece que es por 5 años y que no es revocable, y se olvida de que todos los cargos consultivos y demás que sean no revocables siempre llevan un procedimiento agravador para la elección. O sea, si vamos a elegir en este momento desde lo que puede ser el diputado del común a los miembros de la audiencia de cuentas, todo ese tipo de cargos siempre se eligen en el Parlamento de Canarias o por 2/3 o por 3/5, precisamente porque como no son removibles por decisión del Parlamento, se entiende que tienen que responder a algo más que la mera composición en un momento determinado. Es decir, no estamos hablando de algo que se pida en este momento y pueda parecer que simplemente es una traba que se le trata de poner al grupo de gobierno. Es que trata de corregir algo que viene mal desde la ley del suelo, porque ya digo, todos los órganos que no son removibles siempre exigen mayorías agravadas, mayorías cualificadas. Y luego me llama la atención la perversión de responsabilizar a la oposición, que entre otras cosas está en su derecho de sumar sus votos para que algo no salga. Que yo sepa, es precisamente función del grupo de gobierno el tratar de conseguir mayorías para que salgan adelante los temas. Para eso se les pone, para eso están liberados, para eso tienen detrás unos servicios técnicos, los mejores despachos, la posibilidad de tener asesores. ¿Por qué? Porque tienen la obligación de construir consensos. Entonces, si hay algo que se ha demostrado a lo largo de esta legislatura y la anterior, vamos, prácticamente desde que ha llegado Pedro Sanginés, es que es muy difícil que haya grupos que no estén en el grupo de gobierno que se sumen a sus propuestas, pues tal vez por esa falta de trabajo previo, de coger y solicitar
para las cosas que son de interés general, pues el apoyo del resto de los grupos. Bueno, en coalición, ¿cómo se ha vivido este momento, esta semana? Bueno, la verdad que yo creo que estamos hablando otra vez de un debate político. Tenemos que empezar diciendo que las personas que van a componer ese órgano ambiental no son políticos, son técnicos. Yo creo que tenemos que buscar a los mejores técnicos que tengamos en la isla de Lanzarote, no solo del propio Cabildo Insular de Lanzarote, sino espero que este órgano cuente con todos los profesionales que tienen muchos ayuntamientos, que pueden ayudar al final, porque yo creo que lo que este órgano ambiental tiene que ser el órgano ambiental no solo para el Cabildo de Lanzarote, sino para toda la isla de Lanzarote, y también hablando en este sentido, que los ayuntamientos de Arrecife firmen convenios con este órgano, que creo que es una de las cosas que recoge el reglamento también, para que se sumen a él y que los ayuntamientos no generen sus propios órganos ambientales, y por eso creo que tiene que ser un consenso, no solo de la primera institución del Cabildo, sino contar, como decía antes, con los mejores técnicos y perfiles que tienen los ayuntamientos de las islas, pero desgraciadamente volvemos otra vez al debate político, un debate político que al final los que vuelven a salir perdiendo son los vecinos y vecinas de la isla de Lanzarote. Antes escuchaba al portavoz de Ciudadanos como hablaba de que se va a llevar al próximo pleno otra vez este reglamento. Si es verdad que tengo que dar la razón que lo que se votaba en este pleno, primero, como todos los expedientes, para que la gente que nos ve nos entienda, se votan las alegaciones que se hayan presentado, y una vez que se voten las alegaciones, imagino que el procedimiento era votar definitivamente el reglamento, incorporando o no ese tipo de alegaciones, pero como digo, los que salen perdiendo son los vecinos y vecinas de Lanzarote. Sí es verdad que de las últimas intervenciones, Carlos, yo creo que cuando hablas del trabajo previo que se tiene que hacer, yo creo que hay instituciones que no se puede poner como ejemplo siempre y decir que Pedro San Ginés es el que nunca hace el trabajo previo, porque si podemos hablar de instituciones, podríamos hablar como también el trabajo que se hace por parte de la alcaldesa de Arrecife, con acuerdos plenarios que no se cumplen y demás. Yo creo que al final lo que estamos teniendo hoy otra vez es un debate político que afecta a la isla de Lanzarote, y creo que tenemos que sentarnos todos, intentar sacar este órgano ambiental, si es para 5 años, para 5 años, pero que al final hablemos de los mejores técnicos que se puedan tener. Y yo creo que esa es la línea en la que hemos marcado en Coalición Canaria y la línea que le hemos marcado al presidente en este caso y también a los responsables, en este caso a HD Eugenio, para que sean esos técnicos los que estén ahí. Venga, muy rapidito, intervenciones muy cortas, No, pero no, de tiempo. Yo quería pedir la aclarar palabra porque, a Tomás, porque Carlos. Carlos Meca hizo una alusión a que algunos consejeros del Cabildo, bueno, la mayoría, en el anterior, o sea, cuando se aprobó inicialmente, votamos a favor de este reglamento. A mí, quitando el Evangelio de San Juan, la gente me dice, algunos han ido cayendo, se han ido dando cuenta, lo del camino a la verdad y la vida, solamente me suena eso, pero de resto me gusta, ¿no?, explicar las razones. Vamos a ver. Cuando llegó ese reglamento al Pleno del Cabildo por primera vez, era el Consejo de Gobierno lo que estaba previsto, que el Consejo de Gobierno fuese quien decidiese quiénes eran los miembros de ese órgano, ¿no? Es muy distinto a que lo elija el Pleno, porque el Consejo de Gobierno hace sus reuniones, luego emite acta y a posteriori que te enteras, ¿no? Nosotros incidimos, y además nos reunimos, ¿nos recuerdan, no?, que reunimos toda la oposición diciendo, oye, vamos a pedir que por lo menos sea el Pleno, que se decida, que sea por mayoría, tal. Cuando llegas al Pleno y te conceden aquello que tú has estado pidiendo, en una aprobación inicial, mi estrategia era, lo apruebo y luego hago alegaciones, Carlos. O sea, no es que ahora no es que no nos diésemos cuenta de que efectivamente también decía, por otra parte, que eran 5 años, y cuando son 5 años es preferible que haya una mayoría que no solamente sea absoluta, sino que sea cualificada. Lo sabía desde el principio. Pero pero era mejor o no, ¿es mejor o no que lo apruebe el Pleno? Sí, era mejor. Y bueno, como quedaba digamos, la aprobación final, ¿no?, pues hacemos las alegaciones, y eso fue lo que hicimos. O sea, pero eso, Tomás, es caer en la trampa de Pedro San Ginés, que constantemente nos está diciendo, no, claro, lo aprobamos ya y después las alegaciones. Claro, se iba a aprobar igualmente, porque Pedro San Ginés tiene 12 consejeros. Se iba a aprobar igualmente. Pues ya sabes que las alegaciones no se van a aprobar, lo sabes perfectamente, y es caer en su trampa y caer en su juego. O sea, lo vamos aprobando. Esto se va a aprobar seguramente igual de una manera o de otra. Ahora, cada organización política, quien quiere dice no, y otros diremos, oye, pues en esta fase sí, porque hemos conseguido algo, y en la siguiente pues alegamos y vamos a por el siguiente. Y cayó en la trampa de Pedro San Ginés, está muy bien. A mí sí. Y cayó en la trampa de Pedro San Ginés. No, porque a lo mejor hubiese quedado en el Consejo de Gobierno y ni siquiera nos enterábamos previamente quiénes eran los nombres. O sea, si Pedro San Ginés desde el principio no se hubiese movido ante la crítica durísima que hicimos durante una semana de que eso no se podía aprobar en el Consejo de Gobierno, es que ni siquiera conoceríamos los nombres, es que ni siquiera irían a una comisión. Yo creo que aquí, si me permite, yo creo que el problema que tienes, Carlos, si me lo permites, y creo que incluso te puede ayudar para elecciones venideras, es decir, Podemos no solo puede venir a restar y a ir a máxima. Yo creo que a veces, pues como dice Tomás, pues llegas a un acuerdo de intentar que se cambie. Yo creo que es un paso bastante importante que pase del Consejo de Gobierno al Pleno con mayoría absoluta.
lo viste en el pleno anterior, no tiene la mayoría absoluta para aprobar su órgano ambiental. Es que la política va de intentar de sumar, de intentar llegar a acuerdos y de no establecerse en el no y no moverse de ahí hasta que mi máxima no se cumpla. No, yo creo que hay más caminos y yo creo que Podemos tiene que ir por otra vertiente, que es la de intentar sumar y no siempre intentar ir al no y al no y al no y al no. Bueno, consejo. Carlos. Simplemente plantear una cuestión a lo que decía Samuel de que los ciudadanos son los perjudicados. Tengo que reconocerlo, ¿verdad? Los ciudadanos se perjudican un montón por esperar ahora hasta el siguiente pleno. Por esperar el año y 2 meses que hace que se aprobó la ley del suelo y traer ahora a última hora corriendo la propuesta de reglamento, por eso no se perjudican. O sea, se perjudican por esta semana, por estos 15 días, por este mes al siguiente pleno. El año y 2 meses sin dar golpe con el tema, eso no les crea ningún daño. Hombre, yo creo que tenemos que ser con eso un poquito más ecuánimes a la hora de mirarlo. La oposición ha cumplido con su deber. Yo entiendo que no le guste a Coalición Canaria, pero de ahí a cometer la perversión de responsabilizar a la oposición, yo creo que hay una diferencia importante. Y 20 segunditos para contestarle solo a Benjamín, que le agradezco un montón sus consejos de cara a las próximas elecciones. Seguro que nos da los consejos con muy buenas intenciones. Pero para mí sigue estando claro que ustedes se han dado cuenta ahora del disparate que era aprobar el hecho de que ese consejo, de que ese órgano se aprobara simplemente con la mayoría absoluta. Que la prueba está en que, bueno, los intentos que se están haciendo ahora para que no sea solo por mayoría absoluta. Que mejor que sea el pleno aquel consejo de gobierno, evidentemente. Pero claro, si va a ser la mayoría absoluta de Pedro Sánchez quien decida que 5 personas van a estar en ese órgano por 5 años sin poder removerse, ahora entiendo ustedes que han dicho eso es un disparate. Pero eso, bueno... Carlos, mira, para que solo una réplica, mira, que no te has dado cuenta de la situación, mira, probablemente con haberse quedado encima de la mesa, ¿sabes lo que va a pasar? Que lo siga aprobando la mayoría absoluta del pleno, con 2. Pero en vista de que no tienen los apoyos, a lo mejor esas 5 personas que son durante 5 años y que se tienen que elegir por la mayoría absoluta, ¿sabes lo que va a suceder? Que el grupo de gobierno va a tener que mirar para la oposición y decir si está de acuerdo o no con la gente que va ahí. Y a lo mejor vas a tener que poner nombres. Y a lo mejor tendrás que poner nombres la oposición para que sea. Por eso te digo que no es todo. El problema que tienes es que vas siempre a los extremos y no. Hay más que blanco y que negro. Hay grises, hay tonalidades y hay caminos que tienes que recorrer para llegar hasta el punto final. En serio. O eso, que ustedes no se han dado cuenta todavía a esta altura de quién es Pedro Sánchez. También puede ser. Bueno, otro asunto que se ha debatido. ¿Un taller? Otro asunto que se ha debatido es el tema de los radares. La polémica en torno a los radares en Najeria, en Tinguatón, todos estos sitios. Se aprobó, a ver si he leído ahora en un medio mejor. A ver, si has utilizado un perfil personal de Facebook de algún consejero de Coalición Canaria, duda. Puede ser una fake news. Yo no sé, igual lo leí ahí, ni idea. Retirarlos. Eso aprobó el Pleno de Cabildo. Por impacto. Pedir a la DGT que los retire. Claro, es que ese es el tema. O sea, pedir a la DGT que los retire, no que los camufle. No, que los retire, que se busque una fórmula más adecuada para el paisaje de... La pareja de toda la vida. No. Un coche en medio de la nada. Yo creo que se ha malinterpretado todo. Yo creo que, y lo expresó Tomás, es que se cambien esos radares, que son pues un armatoste, sí, por algo más disimulado, por algo que tenga que ver un poquito más o que se adecue más un poco con el paisaje. Lo que dice Jaime, la patrulla toda la vida. Mira, puedes poner porque... bandas en el piso en un determinado momento, puedes poner, seguro que hay radares que no te das cuenta cuando pasas y te llega la multa a tu casa después. Sí, o sea, hay muchas cosas, De ¿verdad? ese te puedo afirmar que hay. Por eso, hay, seguro, todos lo hemos comprobado. Entonces, lo que pasa es que tú no puedes hacer, y lo dijimos desde que se empezaron a colocar hace ya casi un año, casi 2 años. Tú no puedes colocar enfrente del volcán del Cuervo, pleno Parque Natural de los Volcanes, el paraje de la Jeria, hay otro por ahí también, además que parece que están hechos adrede, por el Janubio, o sea, en los espacios más distintivos del paisaje de Lanzarote, unos armatostes que, oiga, es que donde lo decía otro portavoz, en este caso Carlos Meca, donde fue el catálogo, donde lo miraron, con varios metros de altura. Esa misma pregunta se la hizo al presidente aquí, él dijo que él no pone radares, o sea, que es la DGT, efectivamente los que pone, y claro, que si son esos... Cuando expusimos la moción... Hay modelos de radares, o sea, es que eso no es el IKEA, ¿no? Hay un informe del Cabildo, del jefe de Obras Públicas, en el que viene a explicar que intentaron, junto con la DGT, encontrar cuáles eran los radares menos impactantes. Lo que le
dijimos en el pleno fue eso, pues si estos son los menos... O sea, que ya se intentó Eso vale. dice un informe, que es lo que le dijimos, mire, si el objetivo último es pacificar el tráfico, que los coches hacer que los coches vayan más despacio para que los ciclistas estén más seguros, como decía Tomás, hay 20 fórmulas menos impactantes para visualizar el paisaje que poner esos radares. Incluso pusimos sobre la mesa, a ver si no va a haber un afán recaudatorio también ahí, que aprovechan la excusa de la seguridad para decir, ponemos unos radares aquí y nos sacamos, que es de lo que se quejaban los vecinos de Tinajo, que dice, bueno, es que muchos usamos esa carretera, la de Tinguatón, para ir a trabajar cada día, una recta inmensa, ir a 60 a veces se hace complicado. Y no es que estemos diciendo nosotros, como intentaban hacer decir el grupo de gobierno, no, ustedes lo que quieren es que no haya radar y que no. Claro, Sí, estamos diciendo que hay otras fórmulas de hacer que los coches vayan despacio. Tema resbaladizo porque, claro... Pero es que hay más alternativas, Jaime. Si no estamos diciendo fuera radares y que los coches vayan a 120 por allí y que los ciclistas se las apañen, como decían del grupo de gobierno, basta de demagogia, entre vidas humanas y paisajes me quedo con las vidas humanas. Decíamos, por favor, que es que no se está poniendo eso en la balanza, estamos diciendo vidas humanas sí y paisaje también, y hay elementos para hacerlo compatible. Vidas humanas también, pues claro, también para el propio ciclista. Quiero decir, es que lo hemos comentado alguna vez, el que sepa algo de ciclismo lo sabrá. O sea, bajando de Timanfaya hacia Yaiza, que es todo así bajada y con badenes y tal, si un coche cumple estrictamente con el límite de velocidad, como diría mi hija, respeta las señales, el ciclista te adelanta. Claro. Sí. El ciclista te adelanta, porque van flechados por ahí. Pillas más de 60, de largo más de 60. ¿Y qué será más peligroso? Más claro. peligroso, es que es un poco... Pero bueno, no voy a ser yo quien diga que quitemos radares. Eso, Cuando el presidente contestaba, cuando expusimos la moción y tal, daba la impresión de que el Cabildo no había tenido nada que ver con aquello. O sea, y que aquello fue una cosa que de repente se colocó allí. No, esto responde a un proyecto de vía ciclista que nos ha costado un ojo de la cara, para que luego en realidad se haya quedado, el ojo de la cara nos ha quedado en una serie de carteles y los radares horrorosos y poquito más. O sea, no hay... porque yo creo que sí, que tenemos que tomarnos en serio, que es uno de los grandes retos, la movilidad en general, la movilidad sostenible, otros tipos de turismo también que sabemos que viene para, por ejemplo, para el tema del ciclismo, pero no creo que no lo hayamos tomado en serio hasta ahora, sino es este tipo de cosas. Y luego cuando se buscan alternativas, que sean alternativas que no sean tan dañinas para el paisaje como estos armatostes que están colocados por ese sol. no he escuchado a Carlos Benjamín, que además sabes de bicicletas, por cierto, que te has hecho un Ironman y un cacho del Ironman se hace en bici, que yo lo sé. Sí, bastante. Unas 6 horas. Más Bastante grande. Hombre, y Samuel, venga. Yo no hice el Ironman. Me da hasta ahí Que detrás. falta por hablar, que falta por hablar. Me da hasta ahí. bueno, eres joven y estás a tiempo. Venga, ¿quién quiere, Carlos? No, efectivamente, o sea, para mí tiene que primar la seguridad, pero hay muchísimos más elementos para garantizar la seguridad que el mero control. Y dentro del control también hay elementos diferentes que se están tendiendo a utilizar ahora mucho más, como es la medición, la toma de tiempos a la entrada en el tramo y a la salida, cálculo de la velocidad media, y con eso se controla también. Esos son jodidos, ¿eh? No, existe. Complicado. Y después está Hay alguno que le pisa y después afloja. y después, No, hay y gente después que para tiene que no quedarse sepa- 15 días en una cuneta esperando que le baje la media. Te digo, de esos cada vez se están utilizando más. ¿Por qué? Sí, no, los radares de tramos. Porque hay un momento en el que tú sabes dónde están los radares, aflojas en ese momento y pisas en otro. Entonces, y con eso lograríamos que hubiera mucho menos. Pero insisto, eso en caso de que haya que mantenerlo, creo que hay otras medidas con las que se puede pacificar el tráfico. Y después están los medios rurales que hacen que a los radares de Tinajo pues coja la gente, los pinte, rompan la... No sé si han pasado por esos medios, yo he visto pero están todos pintados, rotos y sin funcionar porque la gente pues no quieren que lo multen. Bueno, Samuel, ¿qué Yo creo que es lo que decía Jaime, es un tema bastante delicado, ¿no? Hablamos de la isla Lanzarote, de que queremos tener otro modelo de turismo, el modelo deportivo, hablamos de vía ciclista, algunos plantean crecer los arcenes de las carreteras para vía ciclista, eso iría en contra del paisaje, hablamos en este caso de los radares, de la velocidad. Sí es verdad que, no sé si en esta mesa o no, pero sí es verdad que he escuchado a algunos con ese discurso decir, es que yo antes salía de mi casa para ir al trabajo y tardaba menos que ahora, la velocidad sigue siendo la misma antes que ahora, entonces El Ayuntamiento de Tinajo, por ejemplo. entramos en discursos que son bastante complejos, discursos sobre todo de la seguridad. Sí es verdad, por ejemplo, que planteaba Carlos ahora un radar que se utiliza en otros sitios, que se puede poner uno a la entrada, otro a la salida. A lo mejor nos veremos algunos, como dices, parando en algunas de las bodegas de la propia Jeria para hallarse un vino y esperar a que le baje la media la velocidad. Bueno, o sea, es un tema... en la Jeria sí que hay uno de tramo, ¿no? Me parece que en la Jeria... Todos son de tramo.
¿Todos? ¿Los tres? ¿O cuántos palos hay ahí? ¿3 o 4? Hay varios. ¿Varios En palos? la de Linguatón hay 3. Tres, por lo menos. 3, 4 palos ahí. ¿Y todos son de tramo? Son de tramo. Entonces, ¿para qué colocan tantos entonces? Porque Para meter uno a la entrada y otro Te a la calcula salida. la media, a mitad el Además, la avituallamiento. carretera de Tinguatón te calcula la entrada, la salida, después si giras a la derecha, si giras a la izquierda. Un tema Está muy, todo pensado, muy, ¿no? muy delicado. Muy Como diría el pollo de Arrecife, la policía no es tonta, ¿no? Pero sí es verdad que es un tema bastante complejo. Yo entiendo que se quiera ver la seguridad. Todos sabemos los ciclistas que van por ahí. Ayer justo que utilizaba la carretera me cruzaba con algunos ciclistas y es verdad que es un poquito complejo. Yo no hago ciclismo, pero tengo amigos y compañeros que hacen ciclismo y te lo dicen, que no es agradable ir con un coche detrás tuya como que presionándote para que tú aceleres un poquito más y la velocidad al final, como decíamos, Benjamín es el que tiene el Ironman y él es el que puede explicarlo. Tiene que ser un tema bastante delicado y al final entramos en el debate, lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la mejor manera. Yo creo que la DGT y los técnicos del Cabildo son, entiendo en este caso, los que han decidido cuál es la mejor manera de controlarlo. Como decíamos, si hablamos de radares de tiempo, de radares móviles, de radares fijos, y al final es un tema bastante complejo, pero sí tenemos que tener cuidado, lo que decíamos antes, como decía Carlos, que algunos lo han dicho, no hacer demagogia política con este asunto, porque al final hablamos de personas, ¿no? Hombre, otro tipo de radares sí que hay, nosotros lo sabemos, o sea, hay los coches de la Guardia Civil, esos camuflados que llevan radares, no llevan el palitroque, llevan una cámara La pequeñita, placa solar, ¿no? La placa solar, el no sé qué, lo llevan todo, imagínate un coche ahí, se Pero notaría. después podemos entrar en el debate, un coche ahí en medio de la nada, No, no, soltando no. aceite en el paisaje natural. Hombre, no digo el si coche. buscamos trabas, No, Samuel, creo no digo el que- coche, digo el cacharro solo, sin el coche, ¿sabes? se lo El llevan. no lleva Si algo. te han pintado los radares que están ahora, ¿se te llevan el radar? Claro, pero precisamente una alternativa, por ejemplo, sería tener equipos más pequeños que no tengan esa autonomía, que sepas que lo puedes tener unas horas y después tener incluso que retirarlos y otro día ponerlo en otro sitio. O sea, quiero decir que los controles aleatorios, por ejemplo, también dan mucha seguridad. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día que están puestos. Pero entonces, Carlos, no, pero lo que te quiero decir es, sí, vamos a ver, pongo por delante la seguridad, venga, vamos a no tocarla. Que después tendríamos que hablar que por qué hablamos nada más que de esa seguridad cuando tenemos otra serie de disparates. Vamos, te lo digo yo que vivo en Guatiza, que dices, manda narices y a lo mejor hay más ciclistas y más coches que en el tramo que estamos hablando. Pero te quiero decir que sin tocar la seguridad, si perdemos un ratito, si investigamos cómo se hace en otros espacios naturales, seguro que hay otras maneras. A mí no me cabe en la cabeza que la única alternativa sea un pirulo con la placa y una caja blindada al lado. Tiene que haber más alternativas y tenemos que buscarlas. pero por eso todos los discursos no se pueden tocar, por el sentido, antes salía en esta mesa el discurso de ¿y no será un afán recaudatorio? Hombre, pues yo creo que si afán recaudatorio es poner los radares donde la gente sabe dónde están, incluso ya la gente los tiene controlados, sabe que en este tramo no puede ir a ciertas velocidades y demás, imagínate si los pusiéramos móviles en este sentido, entonces ¿qué hablaríamos? Entonces ahí sí hay un afán recaudatorio, por eso digo que hemos tocado muchos discursos, es un tema tan complejo que yo no sé cuál puede ser la solución definitiva. Yo como ciclista les recomiendo, bueno, como ex ciclista, porque ahora se nota que estoy un poquito más ancho. Más fondón. Bueno, pero es la televisión, ¿eh? La gente cuando se me acerca a mí dice, te veo más, en persona no estás tan gordito como en la tele. Está más guapo. Está en está el más guapo. barbecho del ciclismo. Mira, yo les recomiendo que si pueden, vean en Hawái Kona, que es donde se celebran las finales de los Ironman, que también se hace aquí, y es una isla muy similar a Lanzarote, y que han hecho, pues tienen los dos carriles, uno de un sentido y otro de otro, y lo que han hecho es ampliar 50 centímetros todos los carriles, y lo han pintado y han puesto una separación entre lo que es el carril para el conductor y el carril para el coche, se acabó, y esa es la solución. Y por ahí la gente sale a correr, sale en bicicleta, y es lo que han ido haciendo. Poco a poco, sí, eso no se hace en 2 años, pero se han dejado de radares y se han dejado de historias, y al final el ciclista, el que sale a correr o el que sale a pasear puede ir por el arcén sin problema. ¿Has hecho el de Hawái también? No, estás loco. Yo qué sé. Bueno, otro asunto, dice Samuel, Coalición Canaria dice que no va a permitir que San Bartolomé gane más que los demás con el canon eólico. Sí, vamos a ver. Estamos hablando del partido desde Coalición Canaria. Esta mañana sacábamos una nota de prensa hablando de este asunto. Veíamos las declaraciones de uno de los tenientes alcaldes, o el que se proclama teniente alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé, sin serlo, de Alexis Tejera, con respecto a los canon que se tienen que dar con respecto a las energías renovables. Un partido que se ha hartado siempre, el Partido Socialista, hablar de energías renovables, y vemos como, primero, no acude a las reuniones donde se toman estas decisiones, y después salimos en los medios de comunicación a decir lo que nos parece. Yo creo que donde se toman las decisiones es donde se tiene que estar y decir cuál es la opinión, porque al final a lo mejor puedes convencer a los que ahí están y votar otra cosa. Todos sabemos lo que ha pasado con el canon que se ha pedido por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé, las licencias con respecto a los parques eólicos que se están construyendo en la zona de Montaña Mina para que todos
entendamos, y al final lo que decidió la Asamblea en este caso es que se le quite a San Bartolomé gran parte de ese dinero que se va a repartir en un primer momento, cosa que se ha decidido entre todos, y al final que todos los ayuntamientos reciban la misma parte por igual. Bueno, ¿eso es constitucional? No, constitucional. No, eso es... si no fuera por un tema serio diríamos que es hasta cachondo, ¿vale? Es como si yo llevo a una comunidad de vecinos donde hay unos estatutos con unos porcentajes y ahora digo, pues tú ahora no coges el ascensor. Como declaración de intenciones está fantástico. Eso en la práctica no se puede llevar a cabo, además por otra serie de temas, porque ya no hablaríamos de alterar el porcentaje que tiene San Bartolomé en el consorcio a esos efectos, estaríamos hablando incluso de alterar las condiciones del concurso. Y ahí nos arriesgamos a que al revés, a que a lo mejor sea el consorcio el que se queda sin la posibilidad de ejecutar esos molinos porque lo está modificando de manera unilateral. Pero lo más simpático de todo, y lo de simpático que se note que es entre comillas, es que aquí nos olvidamos de una cosa fundamental y es que San Bartolomé, y lo digo porque fue una gestión que me tocó hacer a mí, junto con Manuela como presidenta en el Cabildo y a mí como secretario general. San Bartolomé tenía un acuerdo con una compañía para concurrir al concurso eólico por la cual todo el 9% de canon se lo quedaba al Ayuntamiento de San Bartolomé. Todito. Y nadie veía ni un euro de ese tema. Nos reunimos con nuestros compañeros de San Bartolomé que tuvieron que llevar a pleno la anulación de lo que habían conveniado ya. Nos reunimos con ellos para que ese 9% se repartiera con el resto de ayuntamientos. Pero de eso se olvida Coalición Canaria. Y de lo que se olvida también es que no es que San Bartolomé pida que se le pague, es que los tribunales han fallado a favor de San Bartolomé, porque existe una norma puesta precisamente por el Gobierno de Canarias, por lo cual la ordenanza de los municipios tenía que contemplar ese tipo de cobro. Pero es que Coalición también vuelve a mentir cuando coge y dice que hay 2 ayuntamientos que no lo han cobrado, solo los insolidarios de San Bartolomé. No, mire usted, los 2 que no lo han cobrado es que porque no pueden cobrarlo, porque no hicieron sus deberes, no trasladaron a sus ordenanzas lo que disponía la norma autonómica y por tanto no pueden cobrarlo de ninguna manera. Al revés, San Bartolomé tiene que cumplir con la ley, porque si no cualquiera podría denunciar en ese momento por prevaricación y girar las contribuciones. Pero dicho sea eso, lo que el otro día se decide es que un órgano de carácter técnico, que me gustaría saber cuántos juristas había en ese órgano, cuántos especialistas en derecho administrativo, dice pues que sería mejor que San Bartolomé no lo cobrara. Pues me parece muy bien. Sí, porque recordemos que esto es una propuesta de un equipo técnico. Exactamente, pero un equipo técnico no en temas de carácter jurídico, sino de carácter de ambientales. Es como si en este momento viene alguien del Colegio de Arquitectos y dice, pues mire, sería fenomenal que San Bartolomé no cobrara el IBI. Pues me parece muy bien. Ahora esto tendrá que convertirse en una propuesta con informes y tendrá que llevarse a la Asamblea del Consorcio y se tendrá que votar. Y lo que está claro, por lo que comenta la gente de San Bartolomé, y además con toda lógica, es que como se les ocurra proceder a una alteración de algo que no pueden alterar, porque la democracia no sirve para todo, no sirve para decir los derechos que tiene otra persona. Se llevan por delante a todos los que levanten el dedo. Pero vamos, clarísimo, porque además se trata simplemente, y basta con ver las cifras, se trata de una perreta impresionante, porque vamos a ver, es muy gravoso en este momento pagar lo que se le debe a San Bartolomé. Oye, es una pastita, pero ¿sabes lo que pasa? Que es menos dinero que el que debe en este momento el Ayuntamiento de Teguise por recibos de agua impagados a la antigua Inalsa, que están soportando todos los ayuntamientos de la isla. Bueno, en fin, sería muy largo. Es que ayer salió este tema, ayer no, el miércoles. Teguise no ha reconocido esa deuda, es Inalsa. Es como si a ti te llega un recibo del agua y te dice, Carlos, este mes 2.000 euros. Y dices, ¿qué dices? Sí. No lo reconozco. No, una cosa es que te manden un recibo de 900.000 o no sé cuántos euros y otra cosa que te digan. Vamos a poner y a ver si coincide con los consumos históricos. Eso, estamos hablando de que es la disculpa en este momento por el cual decir que no. O sea, yo mañana cuando me llegue... por lo que dijeron ellos. Sí, pero vamos a ver, pero es sencillo, cogemos cuánto se estaba consumiendo, cogemos todos los contadores, vemos lo de todos los meses y vemos que si lo que reclama Inalsa es adecuado o no. Ya. Pero es que el viejo truco de coger y decir que no reconozco la deuda lo puedo hacer yo también mañana. Lo que pasa es que a mí me cortan el agua. Sí. ¿Sabes? Esa es la diferencia. Son los problemas que tienen los ayuntamientos sí, con eso, igual que Arrecife, tienen el mismo problema con Inalsa, ¿no? Estamos hablando
que hablamos de que aproximadamente reclaman al Ayuntamiento de Arrecife otros 800.000 euros. Nadie hoy se va a hacer cargo de una deuda que es anterior al año 2013, hablamos de deudas incluso del año 2007, que nadie reconoció en su momento, y es normal que las administraciones y aquellos que están gobernando las administraciones hoy en día y los técnicos que están hoy en las administraciones públicas no se hagan cargo de algo. Tendrán que ir a pleito, como seguramente está planteando Inalsa con respecto a estos ayuntamientos, y tendrá que ser el juzgado el que decida al final si reconocer o no la deuda. Tomás Carlos A mí, Benjamín, creo muy que- rápido, que estamos ya... Creo que incluso fue antes de verano que se comentó ya este asunto, y yo me sigue pareciendo que es un debate bastante estéril, bastante artificial, y que creo que responde a querer posicionarse de cara a las elecciones como tal. Pero aún así, reconozco, porque Carlos ahí también me reconozco, que quien tiene la razón ahora mismo desde el punto de vista jurídico es quien la tiene. O sea, es que vamos a ver, si usted tiene una ordenanza que le mandan tenerla, o sea, que es legal la ordenanza, y tiene la obligación de cobrarla, y además ha ido a juicio y le dice que sí, que solo tiene usted que cobrar, ¿qué más vueltas tiene que dar? Y ahora viene un ambientólogo, no sé exactamente, o 2 o 3 o 35, pero no sé, a contarnos cómo tiene que ser la fiscalidad de un municipio. ¿Qué broma es esta? Yo creo que eso, que es una... En definitiva, no creo que sea tanto por las perras, sino por querer decir, oiga, pues nosotros ahora estamos liderando el cambio de modelo energético y usted nos está poniendo una traba, no sé qué, no sé cuánto, que eso puede tener su recorrido político, pero luego si vamos a lo jurídico y a lo que está ya dictaminado, tiene bastante poco. Fíjate tú, San Bartolomé, que terror, ¿no?, que tenga que cobrar lo que le corresponde por poner molino. A mí esto me parece, pues, sinceramente, y aunque no sea horario infantil, a mí esto me parece las tonterías de HD y de Pedro. Y ya no solo por lo que proponen, sino hasta por incluso el nombre, porque yo tuve que llamar a compañeros consejeros para ver qué comisión era esa. Porque, ¿a ustedes recuerdan el nombre de la comisión? Sí, comisión... Técnica del cambio de modelo energético. El cambio de modelo energético. Comisión Técnica del Cambio de Modelo dentro de la Reserva de la Biosfera. Energético. Yo no sabía que eso existía, es decir, eso se lo inventan y hacen una comisión que ni aparece por ningún lado ni está. Y luego estas son las tonterías a las que nos lleva pues el señor Pedro Sanginés y HD Eugenio, de seguir enredados en cosas que ya están dictaminadas por los juzgados y que al final vamos a tener que estar perdiendo más tiempo y al final más dinero del erario público en guerras absurdas. Porque ya, y después otra cosa que quiero plantear, un juzgado te ha dado la razón y tú planteas otra cosa para ir en contra de lo que plantea el juzgado. Es que, de verdad, vamos a ver quién levanta la mano en ese... El juzgado que era una cuestión no de fondo, sino de forma, que Sí, pero presentaron realmente tarde un papel o algo así. Lo dijimos en el pleno, que Coalición Canaria realmente tiene un problema muchas veces con las sentencias judiciales, con esta y con otra. Se lo decíamos a HD en el pleno del otro día con la sentencia que condenaba a los centros por el tema del abuso de la contratación de TT para algunos trabajadores. Y es que parece ser que con alguna sentencia se le mueven las letras y tienen una especie de dislexia jurídica, se lo decíamos así, porque es que muchas veces vemos cómo interpretan sentencias y las vueltas que le dan para intentar que diga lo contrario de lo que ellos quieren decir, que resulta sorprendente. No, solo puntualizar que yo creo que en este caso no se ha dicho que no a la sentencia, es más, ustedes saben que se ha pedido un pago prorratado para pagar la deuda, en este caso con el Ayuntamiento de San Bartolomé, porque si no al final se ponía en jaque todo lo que era el cambio del modelo energético. Pero sí tengo que decir que al final lo que se intenta en este caso por parte del Cabildo de Lanzarote y esa Comisión Técnica del Cambio del Modelo Energético es que todos los ayuntamientos de este modelo que se quiere llevar a cabo el cambio energético en la isla de Lanzarote, todos reciban lo mismo, no se haga diferencias con ninguno. Lo que se plantea es cambiar ese convenio del año 2007 para que todos los ayuntamientos se beneficien, como decía, de este proceso que se está llevando a cabo en la isla de Lanzarote y todos reciban lo mismo. En este caso no tiene nada que ver la sentencia con lo que se está planteando. Lo que se está planteando es una modificación del convenio para lo que tenía que recibir San Bartolomé sea lo que recibe San Bartolomé, para que lo que tenía que recibir Arrecife sea lo que reciba Arrecife, Tinajo y el resto de ayuntamientos de la isla de Lanzarote, y unos no se vean perjudicados, que es verdad, Carlos, que a lo mejor San Bartolomé en su día hizo el trabajo con respecto a las tasas, el ayuntamiento de Teguise y San Bartolomé de Arrecife no lo hicieron, pero lo que se está intentando es que todos reciban lo mismo por el modelo de cambio energético que se está llevando a cabo en la isla de Lanzarote. Y una pregunta, ¿se está haciendo algún trabajo parecido? Digo, porque aquí para que el cambio no lo puede decretar el presidente, un cambio de un convenio, todos los que convenian tienen que aceptarlo. ¿Están haciendo algún trabajo parecido para que los beneficios de los centros, por ejemplo, repercutan también en San Bartolomé y en Arrecife? ¿O aquí la justicia entre todos los municipios solo se produce en el caso de los molinos? Porque los beneficios de los centros es una parte importante, y me alegro que sea así, que se la llevaría, otra que se lleva a Tinajo, otra que se lleva a Yaiza por estar situado... De los porcentajes que tienen dentro de la asamblea del consorcio, de la que digo que las dos alcaldesas socialistas no participan. Te estoy diciendo lo de los centros turísticos. Sí, sí. Cobran un canon por estar
en su suelo ese tipo de instalaciones. ¿Hemos planteado en algún momento que ese canon se distribuya entre todos los ayuntamientos? ¿Que no lo cobren? Porque en el caso de San Bartolomé en lo Bélico sí. Es que aquí la justicia solo la utilizamos en algunos momentos, cuando nos interesa. Cuando son 3 ayuntamientos en los que tradicionalmente ha estado Coalición Canaria, Yaiza ha estado hasta el otro día, Tinajo, Aría, en ese momento hay que pagar el canon. Venga, nos quedamos sin tiempo ya. Esto me imagino que es un tema de largo recorrido, así que ya irá saliendo por aquí todos los días, o algún día sí, un día, yo qué sé. Ya iremos hablando de ello. Carlos, muy gracias. Carlos Meca, gracias. Carlos Espino. Gracias, buen fin de semana. Tomás López, Manuel Martín, gracias. Buen fin de semana a todos. Yo me quedo porque enseguida viene Alicia Rubio, de Vox, vicesecretaria de movilización de Vox y autora de un libro polémico que le ha valido, entre otras cosas, que la echen del instituto donde curraba, porque plantea ese libro, por decirlo, digamos, suave, ahora hablaremos del tema, una firme oposición a toda imposición ideológica que pretende implantar de modo injusto una doctrina y un modo de vida que coarta la libertad del individuo y destruye la familia. Ellos entienden, Vox, ahora nos lo contará, que todas las leyes que se han creado en este país, bueno, pues para proteger a distintos colectivos, desde la ley de violencia contra la violencia de género hasta las leyes que amparan pues al colectivo LGTBI, pues sobran, porque ya estamos suficientemente preparados como para ir sin red por la vida. Bueno, hablaremos de... Todo lo que amplía la libertad de los demás y los derechos de los demás va en contra de la libertad. Porque todo esto, ella lo cuenta, digamos que todo lo que protege a unos, entienden ellos que desprotege al resto. Y siempre hay que protegerla a ella. Mejor dejar que... Bueno, Sí, la red hay que ubicarla encima de ella. 40 años protegidos hay que pelear un poquito va, que más. vas a dejarse en entrevista acá, pero no va a querer entrar Suerte, la señora. Suerte. Muchas gracias. Venga, enseguida volvemos, no se vayan.